Lucas solo tenía 12 años, y ese día se vio obligado a hacer algo que ningún niño debería vivir. Con su hermana enferma atada a la espalda y sin una moneda en los bolsillos, pagó un saco de arroz, usando la tarjeta de su madre fallecida. Lo hizo temblando con la esperanza de salvar a la única familia que le quedaba. Pero lo que no sabía es que 5 minutos después, mientras la lluvia caía sobre Triana, un magnate con el corazón roto llevaba 15 años esperando exactamente esa señal. Y en esa misma noche, el pasado y el destino iban a golpear la puerta del niño. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Lucas sabía que aquella tarjeta negra no debía tocarse. Pero esa noche Martina podía morir de hambre. En el pequeño ático húmedo donde vivían, el viento de invierno se colaba por los huecos del marco de la ventana y hacía temblar incluso las mantas más gruesas. Martina respiraba con dificultad, su rostro encendido por la fiebre y los labios resecos. Lucas, con solo 12 años, tenía la expresión de un adulto agotado demasiado pronto. Caminó por la habitación buscando alguna moneda olvidada, cualquier cosa que pudiera convertirse en comida caliente, pero el monedero estaba vacío desde hacía días. Solo quedaba aquella tarjeta que su madre había escondido entre unas cartas viejas antes de morir, junto a una frase corta y temblorosa. «Solo úsala si no tienes otra salida, hijo». El barrio de Triana a esa hora seguía vivo con ese modo tranquilo de Sevilla en invierno, panaderías cerrando faroles amarillos que dejaban sombras largas sobre las paredes encaladas, y un olor a pan viejo mezclado con humedad. Lucas salió del edificio, abrazando la chaqueta demasiado fina para el frío. Miraba al suelo como si el pavimento pudiera darle valor. Sabía que no debía usar la tarjeta, pero también sabía que Martina no resistiría otra noche sin comer. Caminó hacia el Ultramarinos de la esquina, un local pequeño con un toldo rojo desteñido, y el sonido metálico de una radio antigua en el interior. El tendero, un hombre de bigote canoso y mirada cansada, levantó la vista cuando el niño entró. Lucas eligió lo básico: una bolsa de arroz, un poco de leche y unas galletas baratas. Nada más, nada que pudiera despertar sospechas. Pero cuando llegó a la caja y dejó la tarjeta negra sobre el mostrador, el tendero frunció el ceño. El terminal tardó más de lo normal en procesar. Lucas sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Para él, cada segundo pesaba como una eternidad. El tendero lo miró de nuevo, esta vez con una mezcla de sorpresa y respeto que Lucas no entendía del todo. «Chico, esta tarjeta es de alguien importante», murmuró casi para sí mismo. Lucas tragó saliva, agarró la bolsa en cuanto el pitido de aprobación sonó y salió corriendo sin mirar atrás. No quería preguntas, no quería explicaciones. Solo quería volver a casa antes de que Martina empeorara. Mientras corría hacia su calle, el frío le cortaba la cara, pero él apenas lo notaba. Lo único que importaba era llegar. Al cruzar el puente, notó que la noche estaba más silenciosa de lo normal, como si la ciudad contuviera la respiración. Una sensación extraña lo recorrió, un presentimiento imposible de nombrar. Quizá fuera el miedo, quizá el cansancio. Lo que no podía imaginar era que lejos de allí, en una oficina de cristal, un sistema de seguridad ultramoderno acababa de encender una luz roja. Una luz que no se activaba desde hacía 15 años. Lucas subió las escaleras del edificio casi de 2 en 2, empujado por la urgencia. En el ático el aire estaba pesado, tibio por la fiebre de Martina. Él dejó la bolsa en la mesa y corrió hacia ella, apartando los mechones de cabello pegados a su frente. La niña abrió los ojos apenas un instante, lo suficiente para ver a Lucas y esbozar una sonrisa débil. «Ya está, Marty. Tenemos comida», susurró él, tratando de sonar seguro. Mientras intentaba encender la pequeña cocina eléctrica, no vio que en la calle un coche negro se detuvo poco a poco sin hacer ruido, como un animal grande observando desde la sombra.
Las ventanillas oscuras reflejaron el brillo húmedo del pavimento y luego quedaron inmóviles frente al edificio antiguo. Tampoco vio la silueta que se inclinó dentro del coche, observando atentamente cada ventana. Para Lucas, el mundo era solo su hermana y esa cocina que tardaba en calentar. No sabía que la tarjeta que había usado temblando acababa de activar algo más que un simple registro bancario. Había despertado a alguien que llevaba años esperando una señal. Mientras Lucas acomodaba a Martina y trataba de hacerla beber un poco de leche caliente fuera la vida, seguía sin advertirle nada. Él solo era un niño intentando sobrevivir. No sabía todavía que la suya estaba a punto de cambiar para siempre. En la oficina de seguridad, Clara recibió otra alerta: movimiento detectado cerca del puente de Triana. Y en el asiento trasero del coche negro, un hombre de traje oscuro murmuró con la mirada fija en el ático. «Vamos. Si son mis nietos, no los perderé otra vez». En la oficina silenciosa de Roldán Group, en la isla de la Cartuja, las luces blancas de neón quedaban suspendidas en el aire como un frío que no terminaba de marcharse. A esa hora casi todas las plantas del edificio estaban vacías, salvo la última donde don Álvaro solía revisar informes que ya no necesitaba leer. Era simplemente una rutina para no pensar demasiado. Pero aquella noche, cuando su móvil vibró con una alerta antigua, el mundo pareció detenerse. Tarjeta Black. Actividad detectada en Triana. 22:47. La expresión de don Álvaro cambió como si alguien le hubiera quitado el aire. Durante 15 años había observado ese sistema sin esperar nada. Pero ver esa notificación hizo que un dolor antiguo que él creía dormido volviera a despertar. Clara Morales, su secretaria desde hacía décadas, entró con una carpeta sin imaginar lo que estaba ocurriendo. Pero al ver la pantalla y la tensión en las manos del jefe, dejó la carpeta a un lado sin preguntar demasiado. «Señor». «Está bien, Álvaro», tardó unos segundos en reaccionar. Tenía los ojos fijos en la notificación como si esa línea pudiera abrir una puerta al pasado. «Clara, si es ella, si es Ana». El silencio que siguió fue profundo, cargado de una comprensión que solo se construye con los años. Clara conocía la herida que había marcado a ese hombre desde la desaparición de su hija. Sin perder tiempo, avisó al equipo de seguridad, dos profesionales discretos acostumbrados a trabajar en la sombra. El coche oficial esperaba abajo. Álvaro se sentó en el asiento trasero sin apartar la mirada del móvil, como si temiera que la señal se desvaneciera. Sevilla pasaba por las ventanillas, calles tranquilas, balcones oscuros, el brillo tenue del pavimento reflejando las farolas. La ciudad parecía moverse lentamente, como si respetara el momento. «¿Cree que puede ser un error?», preguntó Clara con cautela. «No, esa tarjeta no aparece por casualidad. Alguien tiene que tenerla, y alguien que...» Hizo una breve pausa. «Que haya estado con mi hija». Al llegar al Ultramarinos registrado por el sistema, el tendero estaba bajando la persiana. Se sorprendió al ver un vehículo oficial detenerse frente al local. Álvaro bajó con paso firme, pero el rostro tenso. «Buenas noches», saludó con cortesía apagada. «Necesito hacerle una pregunta». El tendero observó la tarjeta que Álvaro le mostró y abrió los ojos ligeramente. «Sí, claro que la recuerdo. La usó un niño. Venía con su hermanita. Parecían cansados. Y ella enferma». Álvaro sintió un nudo en la garganta. «Sabía hacia dónde iban, hacia el puente, señor. Vi que subían por la zona de los áticos viejos». Álvaro apretó la tarjeta. Ese barrio. Ese lugar. Su hija también había pasado por allí hacía tantos años. Era posible que... No quiso continuar la idea ni siquiera mentalmente. Clara recibió un nuevo aviso en su dispositivo. «Señor, hay otro movimiento registrado». Cerca del puente de Triana, el corazón de Álvaro dio un vuelco. Ya no era solo un aviso aislado, era un rastro.
uno que llevaba demasiado tiempo en silencio. Regresaron al coche. Esta vez el vehículo avanzó con más prisa. La ciudad seguía tranquila, pero había una tensión nueva en el ambiente, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. Los bares apagaban sus luces y las calles estrechas del barrio mostraban solo algunas ventanas encendidas. Al llegar al puente, Álvaro observó los edificios humildes del entorno. Imaginó a dos niños solos intentando sobrevivir como podían. La imagen lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Si eran sus nietos, si realmente eran hijos de Ana, ¿cómo habrían resistido todos esos años? El coche se detuvo. Álvaro apoyó una mano en la puerta antes de bajar como si necesitara un segundo para reunir valor. Vamos, dijo finalmente con voz baja pero firme. Si son mis nietos, no los perderé otra vez. Y aunque la ciudad permanecía en calma por primera vez en 15 años, había una chispa de esperanza encendida en los ojos de aquel hombre que llevaba demasiado tiempo caminando a oscuras. Lucas jamás imaginó ver a un hombre vestido como un ministro llamando a la puerta del ático. El golpe fue firme, contenido tan distinto a los ruidos habituales del edificio que él, asustado, arrastró la silla rota para bloquear la entrada. Martina, con la fiebre todavía alta, lo observaba desde el colchón como si un movimiento brusco pudiera desarmarla. El aire del pequeño ático estaba cargado de humedad y del olor tenue del agua que se filtraba desde la ventana rota. Lucas contuvo el aliento. Entonces escuchó una voz de mujer al otro lado. «Soy Clara. No venimos a haceros daño, cariño. Es por la tarjeta de tu madre». Ese nombre lo inmovilizó. Nadie debía conocer esa tarjeta. Con la mano temblorosa abrió la puerta apenas 1 centímetro. Clara, empapada pero serena, apareció con una expresión amable. Detrás de ella estaba don Álvaro elegante, incluso bajo la lluvia, con el rostro marcado por una mezcla de cansancio y algo parecido al miedo. Sus ojos no eran los de un hombre poderoso, sino los de alguien que carga un vacío demasiado antiguo. «¿Podemos pasar un momento?», preguntó él con suavidad. Lucas dudó, pero al ver a Martina temblando, se apartó. El ático parecía más pequeño con 2 adultos dentro. Clara se inclinó hacia la niña, comprobando su respiración. Álvaro, en cambio, quedó inmóvil ante un dibujo en la pared. El retrato de una mujer joven trazado con lápices gastados, firmado solo como mamá. «¿De dónde salió este dibujo?», preguntó con la voz quebrada. «Lo hice yo», respondió Lucas evitando su mirada. «Mi madre se llamaba Ana Herrera». El nombre cayó en la habitación como un golpe sordo. Clara abrió los ojos con sorpresa dolorosa. Álvaro cerró los suyos apoyando una mano en la pared como si necesitara sostenerse. Durante 15 años había repetido ese nombre en silencio, temiendo que jamás volvería a pronunciarlo en voz alta. «Dios mío, son sus hijos», susurró. Lucas retrocedió confundido. «¿Qué está diciendo usted, Clara?», intervino procurando suavizar la tensión. «Cariño, tu madre y el señor Álvaro se conocían. Solo queremos comprender qué os ha pasado. Nadie quiere haceros daño». Martina abrió los ojos un instante, débil como una hoja. «¿Quién es él?», murmuró. Álvaro se agachó para quedar a su altura. «Solo alguien que quiere ayudaros, pequeña». Pero la calma se quebró cuando Clara, al acercarse a la ventana, vio unos faros apagarse justo frente al edificio. Apartó la cortina húmeda y tragó saliva. «Señor, ese coche es de Esteban». El gesto de Álvaro cambió de inmediato. Lucas no entendió, pero sintió que algo oscuro se acercaba. Clara sabía lo que significaba Esteban. Hermano de Álvaro, tenía acceso al mismo sistema de seguridad familiar. Si había llegado allí no era casualidad, ni amistoso. Los pasos que subían la escalera confirmaron el presagio. La puerta se abrió sin permiso, y un hombre de abrigo gris oscuro entró con una sonrisa suave, demasiado suave para ser sincera. «¿Qué escena tan curiosa, hermano?», dijo Esteban. «No esperaba encontrarte aquí». «¿Qué haces aquí?», preguntó Álvaro tenso.
Lo mismo que tú, respondió avanzando como si el lugar fuera suyo. Seguir la señal. Su mirada recorrió el ático y se detuvo en Martina, luego en Lucas. 2 niños. Y una tarjeta que nunca debió salir de la familia. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la manera en que ese hombre los observaba que le hizo entender que tenían que huir. Esteban continuó como quien comenta algo trivial. El pasado siempre vuelve a llamar hermano. La desaparición de Ana nos afectó a todos, ¿no crees? Esa frase fue suficiente. Lucas tomó la mano de Martina y corrió hacia la salida trasera. Lucas gritó, Clara, pero ya era tarde. Esteban dio un paso para seguirlos, pero Álvaro se interpuso con firmeza. No te acercarás a ellos. No hace falta tocarles, respondió Esteban sin cambiar la sonrisa. Solo deben apartarse del camino. Como su madre. Álvaro palideció. ¿Qué insinúas? Pero Esteban solo levantó las cejas satisfecho consigo mismo. Mientras los adultos se enfrentaban, Lucas y Martina bajaron las escaleras húmedas con dificultad. Martina apenas podía sostenerse. Aguanta, Marty. Ya casi susurraba él. Afuera la humedad del río impregnaba el aire. Cruzaron callejones hasta llegar al borde del Guadalquivir donde el agua oscura reflejaba los faroles. Martina se dobló de dolor. No puedo. Sí puedes, insistió él, aunque sabía que estaba agotada. Entonces escucharon pasos apresurados detrás. Uno de los hombres de Esteban se acercaba. No había salida, solo el río. Lucas miró a su hermana. Perdóname, Marty. Se acercó al borde, pero un grito desesperado los detuvo un instante. Lucas, no. Confiad en mí. Era don Álvaro corriendo bajo la humedad de la noche, extendiendo la mano hacia ellos. Lucas lo miró con los ojos llenos de miedo y agotamiento. Usted no puede protegernos. Nadie puede. Apretó la mano de Martina y saltó. Lucas no entendía por qué el hombre elegante había cambiado de expresión al escuchar el nombre Esteban. Solo notó cómo el ambiente del ático se volvió más denso, como si una tormenta hubiera entrado con la lluvia. Don Álvaro apretaba la mandíbula mirando hacia la puerta con una mezcla de miedo antiguo y rabia contenida. Clara intentó mantener la calma, pero sus ojos no dejaban de observar la escalera del edificio. No tuvieron que esperar mucho. Pasos lentos, calculados, comenzaron a subir. Lucas sintió el corazón golpearle el pecho. Instintivamente se colocó delante de Martina. Cuando la puerta se abrió sin permiso, un hombre vestido con un abrigo gris oscuro apareció en el umbral. Su sonrisa era amable, pero sus ojos no. Vaya, hermano, dijo Esteban con una cortesía que sonaba a veneno. No esperaba encontrarte aquí a estas horas. Álvaro dio un paso adelante. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que tú, respondió Esteban entrando como si el lugar fuera suyo. Buscar respuestas. Lucas dio un paso atrás. Algo en aquel hombre le provocaba un miedo que no sabía explicar, no era por cómo hablaba, sino por cómo miraba. Esteban paseó la vista por el ático, deteniéndose de forma incómodamente larga en Martina. Una niña enferma, un muchacho hambriento. Y una tarjeta que no debería estar en manos de nadie, murmuró como quien comenta el clima. Después miró hacia Álvaro. Parece que el pasado aún sabe cómo morder. Álvaro respiró hondo. No tienes ningún derecho a estar aquí. Claro que sí. No olvides que ambos tenemos acceso al sistema familiar. Y cuando vi la alerta, pensé que quizá había llegado por fin el día que tanto temías. Lucas no entendía de qué hablaban, pero la tensión era tan evidente que sus manos temblaron ligeramente. Esteban dio otro paso. La desaparición de Ana nos afectó a los dos, querido hermano. Tú nunca superaste la culpa. Yo nunca soporté el silencio. Lucas tragó saliva. Ese hombre hablaba de su madre como si fuera una pieza en un tablero. En un instante de instinto puro agarró la mano de Martina y la tiró hacia la salida trasera del ático. Lucas gritó, Clara, pero el niño ya corría. Al darse cuenta, Esteban avanzó como para seguirlos,
Pero Álvaro se interpuso. «No vas a tocarlos». «No necesito tocarlos», respondió Esteban con aquella sonrisa fría. «Solo necesito que desaparezcan del camino, como su madre». La frase cayó como un rayo. Álvaro se quedó helado. «¿Qué dijiste?» Pero Esteban ya estaba retrocediendo satisfecho. «Solo es una advertencia. Nada más». Mientras los adultos discutían, Lucas y Martina bajaron las escaleras estrechas casi a tientas. Martina jadeaba muy débil. «Aguanta, Marty». «Por favor», susurraba Lucas. Afuera la lluvia era más fuerte. Las calles brillaban como espejos rotos, y el puente de Triana se levantaba entre la bruma. Lucas no sabía a dónde ir, solo sabía que debían alejarse de ese hombre. Atravesaron un callejón, luego otro, hasta llegar al borde del río Guadalquivir. El agua se movía oscura bajo la luz dispersa de los faroles. Martina se dobló de dolor. «No puedo». «Lucas». «Sí puedes», insistió él, aunque sabía que estaba al límite. Detrás de ellos se escucharon pasos. Rápidos. Firmes. La figura de uno de los hombres de Esteban apareció a lo lejos. Lucas sintió el pánico quemarle el pecho. No había salida. No había refugio. Solo quedaba el río. Miró a Martina temblorosa, exhausta. «Perdóname, Marty», susurró. «No puedo dejar que nos alcancen». Se acercó al borde. La lluvia golpeaba su rostro. El viento olía a humedad y miedo. Entonces escucharon una voz desesperada detrás. «Lucas, no. Confía en mí». Era don Álvaro corriendo hacia ellos bajo la lluvia empapado. «Por favor, no saltéis». Lucas lo miró, respiración entrecortada. «Usted no puede protegernos. Nadie puede». Apretó la mano de Martina y saltó. El agua los tragó de inmediato, helada como un cuchillo. La corriente arrastró sus cuerpos pequeños hacia la oscuridad. Álvaro se llegó al borde y estiró la mano inútilmente. «Lucas». Martina gritó con la voz rota. Clara llegó detrás con el rostro desencajado. «Dios mío», susurró. «Se los ha llevado el río». La lluvia siguió cayendo. El Guadalquivir imperturbable avanzó ocultando entre sus aguas las dos sombras pequeñas. Y en la orilla, bajo un cielo cerrado, la vida de todos acababa de cambiar para siempre. Lucas despertó con un olor a sopa de ajo, y le pareció por un instante que todo lo ocurrido había sido un sueño. Pero cuando intentó moverse, un dolor sordo en los brazos, y el frío aún pegado a los huesos, le recordaron la caída al río. Abrió los ojos lentamente. El techo de madera, las vigas antiguas, el crepitar suave de una chimenea. Nada se parecía al ático de Triana. A su lado, Martina dormía envuelta en mantas limpias, con las mejillas todavía pálidas, pero sin ese temblor constante que la había acompañado durante días. Sobre ella, una mujer mayor de rostro suave y manos cálidas acomodaba una compresa fresca en su frente. «Tranquilo, hijo», dijo la mujer, al notar que Lucas despertaba. «Llegasteis empapados, casi sin aliento. Pero aquí estáis a salvo». Lucas intentó incorporarse. «¿Dónde estamos? En Coria del Río, cariño. Soy Pilar y este es mi marido Tomás. Os encontramos esta madrugada entre ramas y barro, atrapados junto al río. Menos mal que Tomás salió temprano a revisar las huertas». Un hombre robusto de barba blanca y ojos bondadosos asintió desde la cocina. «Tuvisteis suerte, muchacho. Si la corriente baja un poco más fuerte, os arrastra más abajo». La mente de Lucas volvió al momento del salto. El agua helada, el peso de Martina, la voz de Álvaro gritando en la orilla. Se estremeció. «Mi hermana». «Estará bien». «Tiene fiebre», respondió Pilar, «pero ya no está en peligro inmediato. Lo que necesita es descanso, medicamentos y un médico que la vea cuanto antes». Lucas bajó la mirada. Sabía que no tenían dinero para médicos.
La puerta principal se abrió entonces con un golpe de viento, y Clara entró empapada seguida de don Álvaro. Ambos parecían llevar horas buscando. Cuando Álvaro vio a los niños, su cuerpo se aflojó como si una tensión insoportable lo hubiera estado sosteniendo de pie. «Gracias a Dios», susurró él acercándose con cautela. Lucas se irguió protegiendo instintivamente a Martina, pero Clara levantó las manos con suavidad. «Tranquilo, cariño. Solo estamos aquí para ayudar». Pilar, con la naturalidad maternal de quien ha criado hijos y nietos, añadió: «Este señor ha estado buscando sin parar. Está agotado, míralo». Álvaro se acercó despacio. No quería asustarles. Miró a Martina respirando agitada y luego a Lucas. «Lo siento. Lo siento por todo. Por no haber estado antes, por no haber sabido». La voz se quebró. «No debería haberos perdido como perdí a vuestra madre». Lucas bajó la vista confundido. Había demasiada información, demasiadas emociones desconocidas. Fue entonces cuando Tomás dijo: «El padre Ignacio está en el patio». Dijo que quería hablar con el muchacho. Lucas frunció el ceño. «¿Conmigo? ¿Por qué?» «Porque tu madre lo conocía bien», respondió Pilar. «Ella vivió aquí en Coria unos meses antes de irse a Triana, y le dejó algo por si algún día lo necesitabas». Lucas salió al patio pequeño cubierto de baldosas antiguas, donde un sacerdote mayor ciego, sentado junto a una mesa con un rosario, esperaba con serenidad. «Acércate, hijo», dijo el sacerdote. «Tu madre confió en mí. Me dejó esto antes de marcharse. Me pidió guardarlo para ti». El corazón de Lucas se detuvo un instante. El sacerdote extendió una caja de madera. Lucas la abrió con manos temblorosas. Dentro, cuidadosamente preservadas, había varias cartas envueltas en una cinta azul. Él reconoció la letra inmediatamente. «Son de mi madre». Quiso enviarlas después, explicó el sacerdote, pero alguien las interceptó. Ella temía que la verdad no llegara a donde debía. Lucas sintió una mezcla de shock y rabia. Álvaro había escuchado parte de la conversación y entró lentamente en el patio. «Lucas», empezó. «¿Puedo?» El niño dudó, pero extendió una de las cartas. Álvaro la tomó con la delicadeza de quien sostiene un tesoro. La leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la letra de Ana. La última carta decía: «Si algo me ocurre, que mis hijos sepan que no tienen culpa de nada. Si algún día llegan a tu puerta, recíbelos como lo que son, tu familia». Álvaro cayó de rodillas, sosteniendo la carta contra el pecho. «Ana, perdóname». Lucas Tituca sintió que algo dentro de él se movía. No era confianza aún, era un inicio. Pero ese instante se rompió cuando escucharon un golpe en la cocina seguido del grito alarmado de Pilar. «La niña tiene fiebre altísima». Álvaro corrió hacia adentro. Martina estaba convulsionando ligeramente, su piel ardía al tacto. Clara buscó un termómetro con prisa. «Está empeorando», dijo con la voz firme pero preocupada. «Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo». Álvaro miró a Lucas desesperado pero decidido. «Haremos lo que sea, pero no la perderemos. Te lo prometo». El viento húmedo de Coria del río sopló más fuerte, como si el destino empujara a todos hacia el siguiente tramo del camino. Y por primera vez Lucas no retrocedió ante la presencia de aquel hombre. No confió todavía, pero tampoco huyó. Las luces del Hospital Virgen del Rocío tenían un brillo especialmente frío cuando el médico anunció que la niña necesitaba un trasplante urgente. Lucas sintió que las piernas le fallaban, pero aún así, se quedó al lado de Martina sosteniendo su mano mientras la fiebre la hacía respirar con dificultad. Don Álvaro y Clara escuchaban en silencio, cada uno cargando un tipo distinto de angustia.
Los pasillos se llenaron de movimiento, enfermeras entrando y saliendo, máquinas que pitaban suavemente, mantas colocadas con manos cuidadosas. Para Lucas todo aquello era desconocido, pero también reconfortante. Por primera vez veía adultos preocupados, sinceramente, por su hermana. El médico explicó que necesitaban un donante compatible y que el tiempo era limitado. Álvaro aceptó hacerse la prueba sin vacilar, igual que Clara. Pero los resultados definitivos tardarían varias horas, ya que debían pasar por diferentes análisis. La incertidumbre pesaba como una piedra. Sin esperarlo, la noticia del caso se extendió por el hospital, y poco a poco empezaron a llegar personas dispuestas a ayudar: un repartidor en moto, una señora mayor, 2 estudiantes, un hombre que venía de trabajar en la construcción. Sevilla, como tantas veces, respondía con un corazón abierto. Lucas no terminaba de entender por qué desconocidos querían ayudarles. Clara sonrió cuando él lo preguntó. Porque en esta ciudad, hijo, nadie deja a un niño solo. A pesar de la esperanza, la fiebre de Martina subía y el médico advertía que el margen era pequeño. Lucas apoyó la frente en el cristal de la sala donde ella descansaba. «No te rindas, Martí. Por favor», susurró. Cuando todo parecía inclinarse hacia el peor desenlace, un joven entró corriendo, empapado por el viento húmedo. «¿Aquí es donde buscan donantes?», preguntó. Lucas lo reconoció enseguida. «¿Eres tú el del bar La Oliva?». El muchacho asintió. «Me llamo Diego. Tú me ayudaste cuando no tenía ni para comer. Ahora me toca a mí». Las pruebas se hicieron de inmediato, pero esta vez el médico aclaró que primero revisarían la compatibilidad básica y que los análisis completos tardarían más tiempo. Las horas pasaron lentas y cada vez que se abría una puerta, Lucas se sobresaltaba. Finalmente el médico regresó con una expresión cargada de alivio. «Es compatible. Los resultados finales confirman que podemos proceder. Es una coincidencia rara. Casi un milagro estadístico, pero suficiente para ayudarla». La operación comenzó esa misma noche. Álvaro permaneció de pie durante todo el tiempo, con una mano sobre el hombro de Lucas como un pilar silencioso. Clara rezaba en voz baja. Y cuando el cirujano salió agotado pero sonriente, los 3 contuvieron la respiración. «La operación fue un éxito», anunció. «Ahora solo necesita descansar y recuperarse». Lucas cerró los ojos y dejó escapar un sollozo breve. Álvaro lo abrazó sin pensarlo, y esta vez Lucas no se apartó. No porque hubiera perdido el miedo por completo, sino porque al fin alguien estaba allí para sostenerlo. Días después, Martina despertó con la fiebre controlada y una sonrisa débil pero verdadera. Cuando por fin les dieron el alta, caminaron juntos por el parque de María Luisa. El atardecer teñía los caminos de un dorado suave, y el aroma de los naranjos llenaba el aire. Martina, aún débil, tomó la mano de Álvaro. «Abuelo, ¿y ahora qué vamos a hacer?». Álvaro se detuvo y miró a los 2 hermanos como si los viera por primera vez, no como una responsabilidad, sino como un regalo. «Empezar de nuevo», respondió con voz baja. «Esta vez, juntos». Lucas sintió entonces algo que creía imposible: la tranquilidad de saber que después de tanto tiempo ya no estaban solos. A veces la vida se ilumina en los momentos más inesperados, y aquella tarde, mientras caminaban despacio entre los naranjos del parque, de María Luisa, Lucas, Martina y don Álvaro, comprendieron que pese al dolor vivido, aún quedaba un espacio para la esperanza. La niña, apoyada en el brazo de su hermano, respiraba con más fuerza, y el hombre que había cargado años de culpa por fin encontraba el valor para reparar lo perdido. Era una escena sencilla, pero llena de esa emoción tranquila que solo aparece cuando el corazón decide abrirse de nuevo. De historias como esta, aprendemos que el amor tiene un poder insondable. Puede rescatar, puede unir, puede devolver la luz incluso después de años de silencio. La bondad ofrecida sin esperar nada a cambio, como la de Diego, como la de Pilar. Y Tomás puede cambiar destinos enteros.
Y cada ser humano, por herido que esté, merece un hogar donde sentirse acogido. Porque al final la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en apellidos, sino en la capacidad de sostener a otro cuando más lo necesita. Como esa lámpara encendida en una ventana durante una noche de tormenta, un gesto pequeño puede guiarnos a través de los pasillos más oscuros de la vida. Tómate un momento para pensar qué parte de esta historia ha resonado contigo. ¿Te recordó a alguien que perdiste, o quizá a una oportunidad que aún estás a tiempo de recuperar? Y si esta narración tocó tu corazón, te invito a dejar el número 1 en los comentarios. Si crees que podemos mejorarla, escribe el 0. Tu voz también forma parte de esta familia que estamos construyendo juntos.